Finalizados con los aspectos técnicos de la ejecución de proyectos y que al traducirlo a las restricciones del PM4R estamos hablando de la restricción alcance y tiempo, ahora vamos a profundizar en la administración financiera del proyecto, es decir, la restricción coste. Las tres restricciones, por supuesto, tienen una vinculación con la cuarta, que es la calidad. Ahora bien, cuando hablamos de la administración financiera de un proyecto, no podemos dejar de pensar en ese rasgo característico, y es que este tipo de intervenciones cuentan con recursos limitados, no solo en cuanto a la cantidad de recursos, sino también al tiempo, porque debemos ejecutarlo en un periodo determinado. La ejecución técnica está estrechamente vinculada con la ejecución financiera. No debemos de eh, pensar que son aspectos separados, sino que están muy relacionados. Acá también debemos tener en cuenta que cuando hablamos de recursos de nuestro proyecto no solo hacemos alusión a recursos dinerarios o monetarios, sino también a esos recursos, a esos aportes en especie que como institución ejecutora podamos ofrecerle al proyecto, pero también a la población sujeto. La población sujeto en muchas ocasiones brinda su trabajo, por ejemplo, para la construcción de alguna infraestructura, también puede poner a disposición algún local en la comunidad, como la casa comunal, que en caso de no tener ese espacio, tendríamos que alquilar otro local y esto implica dinero. Entonces hay que valorizar ese aporte que la comunidad nos da, que el municipio nos da. eh, o que un mismo gobierno local nos puede poner a disposición la alcaldía para realizar alguna actividad. Luego, también como institución podemos poner a disposición del proyecto la infraestructura de la oficina, que de igual forma, si no fuera propia, nos tocara alquilar fuera y pues eso implica un coste. En caso de que no sea propia la oficina, pues ahí sí hay que contemplar en el presupuesto del proyecto un rubro, ¿no? Sobre que esté relacionado con el alquiler de la oficina en general y de forma particular en ese cuarto, en ese espacio que le vamos a destinar al proyecto. Ahora bien, para administrar financieramente un proyecto, nuestro marco de referencia será el presupuesto que elaboramos en la fase de identificación y de formulación y que ha sido aprobado. Eh, ya sabemos que no hay un formato único de presupuesto que varía en función del socio cooperante, pero usualmente tenemos estas tres hojas de cálculo y lo podemos constatar en los proyectos que tenemos actualmente con los que estamos trabajando. Eh, Generalmente tiene un presupuesto global o resumen que como su nombre lo indica, trata de forma breve detallar por partidas cuáles son los montos globales para cada una de esas partidas. Luego tenemos el presupuesto por partidas y acá ya no solo están estos montos globales, sino también a cada partida partida hablamos de categorías o de bolsones, le indicamos los recursos que se clasifican dentro de esa partida. Acá podemos encontrar la partida construcción, la partida personal, la partida viajes, la partida funcionamiento, la partida auditoría y evaluación, la partida identificación y formulación. Con base en esas partidas entonces empezamos a clasificar los diferentes recursos. Y luego tenemos el presupuesto por actividades, que es aquel que con base en las acciones que vamos a implementar en nuestro proyecto, le señalamos los recursos que necesitamos para cada una de ellas. La recomendación aquí es siempre empezar a la hora de elaborar un presupuesto por la hoja de cálculo, presupuesto por actividades, para luego entonces clasificarlas por partidas cada uno de los recursos y concluir con el presupuesto global. Se recomienda ampliamente utilizar Excel. Excel nos va a facilitar la vida. Se recomienda también vincular las tres hojas de cálculo para
evitar ir haciendo cambios hoja por hoja, ¿verdad? Porque muchas veces nos toca hacer ajustes, reducciones en una parte, reducciones en otra, aumentos en X partida, aumentos en X recursos, en fin, para evitar tener que ajustar cada hoja, pues se recomienda que las tres estén vinculadas y hacer los ajustes en el presupuesto por actividades para que consecuentemente esos ajustes se muestren en el presupuesto por partida y obviamente en el presupuesto global o resumen. ¿Qué elementos debemos de tener en cuenta para la administración financiera de un proyecto? Que posiblemente participen más de una fuente de financiamiento. Y esta era una de las preguntas que surgía en una de las tutorías, y era si un proyecto podía ser financiado por más de un cooperante. Y pues sí, es posible. Acá, bueno, administrar técnica y financieramente proyectos donde participen más de un socio es una tarea sumamente compleja, requiere un alto nivel de organización y orden, porque no podemos combinar fondos de un socio y de otro. Para eso cada uno tendrá que tener su cuenta bancaria por aparte. También a la hora de rendir informes, obviamente serán formatos diferentes, pero también debemos de tener documentos justificativos para cada uno de los socios, es decir, factura para uno y factura para el otro, recibos, voucher, comprobantes, en fin, todo aquello que nos ayude a justificar los gastos debemos de destinarlos para cada uno de los socios, no combinarlos, evitar perderlos, por supuesto. La pérdida de una factura es un elemento sumamente pues problemático a la hora de estar elaborando los informes. En pantalla vemos que puede participar una única fuente, dos o incluso más. Una vez más, acá hay que ser sumamente ordenados y la planificación es fundamental. Otro elemento que debemos tener en cuenta son los periodos o los plazos en los que se van a llevar a cabo los desembolsos o libramiento de fondos. Se pueden dar múltiples formas. Tenemos primero una única operación, es decir, que el socio cooperante nos va a transferir los fondos al inicio de la ejecución del proyecto una vez hemos firmado el convenio y ya hemos compartido los datos de la cuenta bancaria. Entonces el socio nos hace la transferencia única y pues tenemos los fondos disponibles siempre para ir ejecutando. Esto no significa que es un cheque en blanco, sino que por supuesto que tendremos que rendir informes periódicamente, tanto informes técnicos como informes financieros. Una de las ventajas de este tipo de operaciones es que pues siempre posee como institución ejecutoria siempre vamos a tener liquidez porque los fondos van a estar ahí. Luego tenemos otra modalidad y es operaciones parciales, que aquí el socio determina que a través de múltiples transferencias se va a ir haciendo efectiva la entrega de los fondos. Por ejemplo, cada 6 meses. Es decir, si un proyecto dura 12 meses, nos van a hacer dos transferencias, una al inicio y otra a los 6 meses de ejecución. Puede haber tres transferencias, cuatro o más, dependiendo de las condiciones del socio cooperante y que vienen determinadas ya sea en la convocatoria o en el convenio de cooperación en específico para el proyecto o en el convenio marco entre el país receptor y el país cooperante. Acá, pues, uno de los elementos que debemos de poner en el tintero es la planificación exhaustiva para evitar precisamente quedarnos sin liquidez para ejecutar. Y es precisamente lo que vemos en la siguiente pantalla. En este caso, ya dijimos, debemos de tener en cuenta la legislación correspondiente, las bases de convocatoria, el convenio o el contrato que determinan cuáles serán esos criterios o esos plazos en los cuales se va a hacer efectiva la entrega de los fondos, de los recursos. La programación es imprescindible precisamente para evitar problemas de liquidez. Y es que puede pasar que el socio nos diga que
en caso de las operaciones múltiples de entrega de fondos, nos diga que con base en la entrega de los informes técnicos y financieros, por ejemplo, trimestrales, entonces hasta que entreguemos y que este informe sea validado y aprobado por el socio, nos harán el próximo desembolso y así sucesivamente. Puede estar vinculado las transferencias con la entrega y la aprobación de los informes. Entonces nos tocará programar de adelantado siempre, programar anticipadamente para no quedarnos sin dinero a la hora de ejecución, porque si nos quedamos si nos quedamos sin dinero, pues esto implicará paros en la ejecución y por supuesto retrasos. En cuanto al movimiento o gestión de fondos, algunos aspectos siempre que debemos de tomar como relevantes es que los socios nos solicitan la apertura de una cuenta bancaria exclusiva para el proyecto. Se puede dar un segundo escenario y es que si ya la entidad tiene una cuenta que pues no está utilizando con otro socio y que puede estar a disposición exclusiva del proyecto, también podemos utilizarla. Entonces tenemos dos escenarios. Uno en el que se nos pide aperturar una cuenta exclusiva y que cuando termine la ejecución la cuenta cierre, o que ya poseamos una cuenta y entonces esa sea utilizada siempre de forma exclusiva. Una vez más, no debemos combinar fondos de una fuente u otra. Aunque sean fondos propios de la institución, no debemos de colocarlo en la misma cuenta bancaria que está destinada a un proyecto de cooperación y por lo tanto que son fondos de un socio. Y otro elemento en cuanto a la gestión de fondos es el tipo de cambio. Eh, esto está relacionado a cuando el socio no tiene la misma moneda local del país receptor, por lo cual habrá que hacer un intercambio, una conversión, mejor dicho, de divisas y sabemos que los las tasas de cambio varían frecuentemente y de igual forma esta tasa viene casi siempre determinada por el socio cooperante, pero en función del mercado de divisas internacionales. En el caso de nuestro país, al por tener dólar, pues casi siempre la tasa de cambio nos favorece cuando hacemos conversión de euro a dólares, por ser una divisa de intercambio o de conversión, pues no es necesario pasar a otra divisa previo al dólar, sino se puede hacer euro dólar. Es caso contrario con algunas otras monedas como el quetzal, por ejemplo, donde a veces sí pasa de euro a dólar y de dólar a quetzal. Puede darse ese escenario. Si no, también puede darse el escenario en el que de euro pasamos a quetzales. Pero, como les digo, les comento, por tener nosotros como moneda local el dólar, casi siempre nos favorece el tipo de cambio. Asimismo, es importante tomar como referencia los acuerdos en cuanto a aspectos tributarios entre el socio cooperante y el socio receptor. Y es que aquí podemos poner como ejemplo, un ejemplo emblemático en nuestro país, pues es la Unión Europea, porque a partir del convenio marco de colaboración, UE, El Salvador, UE también Centroamérica, nosotros a la hora de ejecutar proyectos financiados por la Unión Europea, todos los gastos que se efectúen serán exentos de los impuestos nacionales. ¿Y por qué hay que tenerlo en cuenta? Porque la institución ejecutora, cualquiera sea su naturaleza, deberá mapear esos establecimientos, esos proveedores que sin ningún problema nos puedan ofrecer productos y servicios y facturarlos exentos de IVA u otros impuestos. Aunque nos parezca risible, incluso para la compra de combustible, no todas las gasolineras nos otorgan facturas exentas de IVA, sino que hay algunas
determinadas que lo hacen y que por lo tanto hay que tenerlas mapeadas. Si pues no hay disposiciones relativas a la exención de impuestos, pues toca pagar los impuestos en el país receptor, eh, cualquiera que sea el gasto que se realice en el marco del proyecto. Otro elemento también muy importante es la emisión de facturas. Todos estos establecimientos que están registrados en Hacienda, por supuesto, tendremos que solicitarles facturas. Pero pasa que, digamos, en el marco de la ejecución de un proyecto en una comunidad y como institución ejecutora buscamos dinamizar la economía de la comunidad o de un municipio, y por ello entonces para un taller de formación o un taller o cualquier otra actividad que implique brindar alimentación, decimos, bueno, vamos a comprarle las pupusas, los sándwiches o el pan dulce a la tiendita que está en la comunidad, a la señora que tiene una pupusería, a la señora que tiene o al señor que tiene un negocio en la comunidad, por lo cual usualmente estos pequeños establecimientos no cuentan con factura por no estar inscritos en Hacienda. Entonces, en estos casos también hay que tenerlo siempre en el tintero porque de alguna u otra forma hay que justificar. Por lo cual aquí una práctica recomendable es la firma de recibo por parte del proveedor, es decir, eh, con este formato de recibí de tal institución, tal cantidad en concepto de, y luego incluimos el DUI de la persona que nos ofreció el producto o el servicio y pues la firma y también adjuntamos copia de DUI. Esto nos permitirá respaldar y justificar esos gastos que por estas razones no podamos obtener una factura. Asimismo, hay socios que como ya conocen, ¿no?, las realidades, diversas realidades de facturación en los países en los que trabajan y tienen en cuenta que no todos los establecimientos están inscritos en Hacienda. Entonces, a veces también ya incluyen ellos formatos para liquidar este tipo de gastos. Muchas veces solicitan incluso fotografías, la memoria, por ejemplo, de ese taller o de esa actividad en en la que se incurrió en alimentación, sí, en gastos de alimentación donde no había factura. También podemos pedir factura comercial, pero siempre acompañemos de un recibo. Es lo más recomendable. Acá también podemos hacer mención de esas certificaciones necesarias para justificar los aportes de contrapartida en especie particularmente. En el caso de que como institución estamos aportando la infraestructura, estamos poniendo a la disposición del proyecto y de forma específica un cuarto o un espacio en concreto, podemos pedir la emisión de una certificación a un ente externo donde se indique que en el mercado de El Salvador el alquiler de una oficina con tales características tiene X coste. Por lo tanto, nosotros al poner a disposición ese espacio estamos aportando esa cantidad, ¿no?, ya valorizada. Luego, en cuanto a los aportes de la población sujeto, podemos elaborar algún formato que diga que esta persona o este conjunto de personas aportó al proyecto de esta manera, que venga firmado, y también podemos adjuntar fotografías u otros documentos que nos permitan justificar. Lo importante siempre es garantizar, respaldar, darle soporte a cada uno de de los informes financieros que vayamos a entregarle al socio y por lo tanto contribuir a la transparencia y a la rendición de cuentas en el manejo de recursos tanto monetarios como en especie. Ahora vemos en pantalla el material que estaremos leyendo durante esta semana en el cual está basado este video.